Bien, buenos días a los que no he saludado, bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que haya tomado esa decisión de venir y juntos reflexionar, orar, cantar y tener ese tiempo tan importante en principio de nuestra semana. Y continuamos con nuestra serie que le hemos titulado de las tinieblas del miedo a la luz de la fe. Sí, perdón un momento. Y bien, ¿y por qué hablar de los miedos? Porque todos de alguna manera tenemos miedo a algo, ¿cierto? Y es importante saber cómo enfrentarlos. Y vamos a estar hablando de los miedos durante algunas semanas. Miedos que invaden nuestra vida y nublan nuestra fe. La semana pasada estuvimos hablando acerca del primer miedo. ¿Cuál es el primer miedo? Al rechazo, ¿cierto? Sí, y hablábamos de dos trampas de ese miedo al rechazo. ¿Cuál es la primera trampa? Adictos ¿a qué? A la aprobación, ¿cierto? Esa hambre de tener esa aprobación hacia otras personas, ¿sí? Y hablábamos que las personas que son adictas a la aprobación, por lo general, les dificulta el confrontar. Les dificulta el poder decirle a esa persona está mal, no me parece, porque son adictos ¿a qué? A la aprobación. Y eso es una trampa por el miedo a ser rechazados. Y la segunda trampa, ¿cuál es? Cerrados y resentidos, ¿cierto? Solo lo contrario, es decir, a mí ya me lastimaron una vez y ¿qué? A mí no me lo vuelvan a hacer, ¿sí? Entonces son personas que se cierran completamente y no dan lugar a que otras personas puedan entrar en su vida, ¿sí? Y poder decir que quiero tener relaciones saludables, cercanas, no me interesa, ¿sí? Ese tipo de personas son cerradas completamente en eso, ¿sí? Y hablamos de dos formas importantes de cómo superar el rechazo, ¿sí? Y la primera es diga sí a ¿qué? Diga sí a todo lo que nos dicen. Diga sí a agradar a Dios, ¿cierto? Sí, y lo importante es qué piensa Dios de mí, no qué piensan las personas. Y diga no a qué, para no complacer a las personas, porque seamos sinceros, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde estamos el querer complacer a los demás y decir no a complacer. Y hoy entonces vamos a hablar sobre el segundo tema, y creo todos tienen ya una hojita, ¿cierto? ¿Sí? Allí en la hojita está como el resumen de lo que vamos a trabajar. La semana pasada lo teníamos también, pero tuvimos problemas con la impresora y no pudimos tenerlo a tiempo. Pero gracias a Dios hoy ya lo tienen para que usted lo pueda apuntar, si quiere lo puede pegar en la nevera, en un lugar donde usted pueda estarlo recordando durante la semana. Así que el tema de hoy es el miedo al fracaso, ¿sí? Y les hago esta pregunta: ¿alguna vez has tenido miedo a fracasar? Muchas veces, ¿cierto? Sí. Esa situación que nos invade a nosotros y si lo intento, eso no va a funcionar. Y si hago este negocio o si invierto en esta relación, si hago algo, ¿y qué tal si eso no funciona? Y no sé si estarían de acuerdo conmigo con esta frase, que no sé si algunos lo hemos dicho en algún momento, y es: tengo miedo ¿de qué? De intentarlo. ¿Alguno le ha pasado esto? Así que diga, tengo miedo de intentarlo. Y es ese miedo a fallar, ¿sí? Algunos tal vez cuando estaban con una persona que estaba enamorada de esa persona y le proponen matrimonio, y luego esa persona dice, pero tengo miedo ¿a qué? A que este matrimonio fracase, ¿sí? Porque he visto cómo en mis papás ha fracasado, he visto cómo en mis abuelos ha fracasado, y también tengo miedo a que pueda fracasar. No sé si algunos tuvieran el miedo que yo tenía a tener hijos, porque ¿y qué tal que en algún momento de la vida ellos se vayan por otro lado que no es el que yo quisiera? Y en nosotros nos invade ese miedo de
querer intentarlo. Formar a nuestros hijos y personas a nuestro alrededor que nos van a decir, eso no va a funcionar. Y les contamos a personas proyectos que tenemos de emprendimiento y la gente que nos dice, eso no sirve, ¿sí? Eso ya lo intentaron otras personas y ¿por qué a usted sí le va a funcionar y a otros no? Vas a fallar. Y tal vez algunos les dicen, eso es una idea tonta, ¿para qué te esfuerzas en hacer algo que no va a funcionar? Otros, la comparación, es que tú no eres como tu hermano, tu primo, tu prima, que ese sí tuvo éxito, pero es que tú y empiezan las comparaciones, ¿sí? Y empieza a tener uno miedo a intentarlo. Otros pueden decir, no tienes lo que se necesita para hacer esto. Te faltan agallas, te falta arriesgarte. Otros te pueden decir, es que tú siempre has fallado, entonces ¿para qué volverlo a intentar? Si ya lo has hecho una vez y ni siquiera lo intentes. Así que ríndete ante ello. Y por eso nos da miedo ¿de qué? De intentarlo. Porque pensamos que ya no es posible. Comencemos entonces como empezamos la semana pasada con un versículo clave para nuestro estudio sobre los miedos y es primera de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado, ¿qué? Perdón, es segunda, sí, tienen toda la razón. Es para ver si estaban concentrados. Me equivoqué. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Así que tengamos claro, el miedo no viene de quién, no viene de Dios, ¿sí? Y Dios quiere reemplazar nuestro miedo, ¿por qué? Por fe, ¿sí? Dios nos ha dado ese espíritu de temor, ¿sí? Y créanme que esta mañana he orado por cada persona que está allí sentada. Y que Dios sea hablándoles a su corazón en esta mañana. Y si Dios lo ha traído esta mañana, es por algo, porque Dios tiene algo que decirte en esta mañana. Y espero que tengas tu corazón, tu mente abierta para recibir lo que Dios tiene para ti. Porque Dios tal vez en esta mañana puede tocar tu vida en alguna situación que estás viviendo y que sientes temor a ese fracaso y que necesitas que Dios te hable como nunca antes te ha hablado. Otros es que tal vez despierte una fe en ti y que te mueva a hacer algo, que te mueva a accionar en algo que Dios te está diciendo, no que otras personas tal vez te dicen, sino algo que Dios te dice que debes de hacer. Hay algunos que también darán un paso de fe hacia su zona de confort y decir, pues Dios me ha dado talentos, me ha dado habilidades y ¿qué estoy haciendo con esto? Necesito moverme a hacer algo porque he tenido miedo de fracasar frente a algo que Dios me ha dicho que debo de hacer. Y que a medida que damos ese paso de fe, Dios va a estar allí. Pero también, así como Dios va a estar allí, también ¿quién va a estar? El enemigo, ¿sí? El enemigo que te va a decir, eso no va a funcionar. No estás a la altura para hacer esto. Y si vas a intentarlo, pues créelo que también vas a ¿qué? A fracasar. ¿Qué piensan entonces de esta afirmación? Todo el mundo le teme al fracaso. ¿Qué creen de esta afirmación? ¿Es correcta o es incorrecta? ¿Todo el mundo le teme al fracaso? Podríamos decir que en cierto momento de nuestras vidas hemos temido el fracaso. Entonces, ¿será que todo el mundo le teme al fracaso? ¿Sí? Cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida hemos tenido ese miedo, ¿sí? Pero la buena noticia es que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, ¿sí? Él nos ayudará a vencer esto, ¿sí? Y al hablar sobre el miedo al fracaso, comencemos con el entender
que si cedemos a este miedo puede costarnos mucho. Si cedemos al miedo, ¿qué va a pasar? Al miedo al fracaso nos va a costar mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús contó una parábola, Jesús contó una historia, tal vez muy conocida para algunas personas, Mateo 25, y nos habla de un hombre. Y vamos desde el 20, desde el 14, ¿sí? Capítulo 25, desde el versículo 14. El reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. A uno le dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000 monedas y al otro le dio 1,000. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que era posible tomar a su cargo. Después se fue a su viaje. Inmediatamente el que había recibido las 5,000 monedas comenzó a invertir el dinero. ¿Y qué ganó? Otras 5,000 monedas. Asimismo, versículo 17, el que recibió 2,000 monedas ganó ¿cuánto? Otras 2,000 monedas. Pero el que recibió 1,000 se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. Versículo 20, el hombre que había recibido las 5,000 monedas se acercó al patrón y trajo 5,000 más y le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 5,000 monedas, aquí hay 5,000 más que yo gané. Su patrón le dijo: muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Versículo 22. Después el hombre que había recibido 2,000 monedas se le acercó y le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 2,000 monedas. Aquí están 2,000 monedas más que yo gané. Su patrón le dijo: bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Versículo 24. Entonces el hombre que había recibido 1,000 monedas se acercó a su patrón y le dijo, ¿qué le dijo? Lo quiero leer esta versión. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocías que eres un hombre ¿qué? Duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde esparciste, por lo cual tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. El patrón le contestó: eres un siervo malo y perezoso. Sabes que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así cuando yo volviera tendría dinero más los intereses. Entonces el patrón le dijo a los siervos: tomen el dinero de ese siervo y dénselo a que tiene 10,000 monedas. Así es, porque el que usa bien lo que se le da, recibirá más aún de lo que se necesita. Y Jesús cuenta esta historia. Y es una historia que habla acerca del miedo ¿a qué? A fracasar, ¿sí? Dice que el primero que recibió 5,000 monedas, ¿qué hizo inmediatamente? Hizo negocio, ¿cierto? Se arriesgó a hacerlo, ¿cierto? El de 2,000 hizo lo siguiente. Y lo que me parece muy interesante del texto es que cuando ya llega al que le dio 1,000 dice pero, ¿sí? Y hace como una comparación de estos dos lo hicieron bien, pero ¿sí? Dice que, ¿qué hace este hombre? El que recibió 1,000 lo escondió, ¿cierto? ¿Sí? Lo escondió bajo tierra, ¿cierto? Y mira lo interesante del texto, y es que pareciera que este hombre de las 1,000 monedas se sintió orgulloso y dice: mira, aquí te entrego ¿qué? Lo que me habías dado, ¿sí? Y siente orgullo porque al menos ¿qué? No perdió plata, ¿sí? Y tiene esas 1,000 monedas que él le dio, ¿sí? Y él pensaba que el patrón le iba a decir: oiga, pues se fue a lo seguro, pues al menos no perdió. ¿Cuál fue la respuesta del patrón?
siervo perezoso, ¿sí? Siervo malvado. Al menos si hubiera metido a la plática al banco para que en un CDT le dé cualquier cosa. Pero ni siquiera fue capaz de hacer eso, porque ¿qué fue lo que tuvo él? ¿Miedo a qué? A intentarlo, a querer hacer más. Los otros lo intentaron, tal vez en algún movimiento financiero no les fue bien, pero luego volvieron y hicieron, hasta que le dijeron: tengo otros 5,000 y tengo otros 2,000 más. Pero eso hace el miedo con nosotros, el no querer intentarlo. Y lo más fuerte es que le quita a él ese poco que él le había dado. Y me llama la atención que el texto dice que les da a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y él podría pensar: pero a mí, ¿por qué no me dieron 5,000? Si hubieran dado 5,000, ¿qué hubiera pasado? Hubiera enterrado los mismos 5,000. Entonces, aquí vemos cómo el miedo al fracaso nos paraliza. El miedo a intentarlo hace que perdamos el deseo de arriesgarnos y tener la fe para hacerlo. Recuerden, Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder. Esta semana escuchaba un experimento, me pareció muy interesante ese experimento. Y está en YouTube por si en algún momento lo quiere ver, son 2 minutos y algo. Y ese experimento de los monos. Dice que un grupo de científicos quisieron experimentar acerca de unos monos, el comportamiento. Y entonces pusieron 4 monos en una habitación. Y en esa habitación pusieron un racimo, ¿sí?, de bananos, ¿sí? Entonces están los 4 monos allí. Y entonces el primero que ve los bananos y hay una escalera, ¿sí?, entonces él sube inmediatamente y coge un banano, ¿cierto? Cuando coge el banano, el científico moja a los otros 3, ¿sí? Entonces ya luego el segundo también va porque quiere intentar el tener ese banano, coge ese banano, pero ¿qué pasa con los otros también? Los moja, ¿cierto? Y así pasa sucesivamente con los 4, ¿sí? Al científico se le ocurre la idea de empezar a reemplazar cada uno de esos monos con un mono diferente. Entonces, mete un mono, saca uno de esos monos que ya había intentado el sacar el banano y que los otros 3 sabían que si cogían queso, ¿qué pasaba? Los mojaba. Entonces, este mono que llegó nuevo, ¿qué fue lo que hizo? Treparse, ¿cierto? Uy, veo un banano. Y entonces cuando ese mono nuevo va a subir, ¿qué hacen los otros 3? Lo agarran, ¿sí? Y pelean con él. ¿Para qué? Para que no suba, ¿sí? Pero ojo, este mono nuevo, ¿qué pasa? No sabe que si coge ese banano, moja a los otros, ¿cierto? Entonces lo maltratan, lo vuelven nada y entonces el mono se queda quietico el nuevo. Y el científico empieza a reemplazar cada uno de esos monos, ¿sí? Los viejos que sabían porque los mojaban por los nuevos. Y entonces ya el último, ya cuando tiene esos 4 que saben que los moja, entra otro y ni siquiera lo intenta. Y ya esos 4 saben que no pueden coger esa banana, pero no saben por qué. Porque los demás sí sabían que los mojaban. Y esto pasa muchas veces con nosotros. Dios quiere que nosotros intentemos en hacer algo, pero las personas a nuestro alrededor nos van a decir que no lo intente. Eso, usted no va a ser capaz con esa responsabilidad. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? Nos quedamos paralizados, pero no conocemos todo lo que Dios podría haber hecho en esa situación. Y muchas veces nos parecemos como este experimento de estos monos, que vemos algo que anhelamos tener, querer, que Dios tal vez nos está mostrando en querer tenerlo, pero simplemente nos paraliza el miedo
a intentarlo, pero no sabemos por qué no lo podemos hacer. Y el hecho de que otros hayan fracasado no quiere decir que tú también ¿qué? Vas a fracasar. El hecho de que tus papás, tus abuelos hayan fracasado en algo no significa que tú también lo vas a hacer. Y hay gente que cree en tal vez lo que son las cadenas generacionales, o creen en pecados generacionales, que si como una persona, como la abuela fue menor de edad y tuvo un bebé fuera del matrimonio, entonces la mamá también va a tener y la nieta también va a tener, ¿sí? Y que si no, por favor, no dejemos que el fracaso de otra persona o el miedo de otra persona nos convierta en un mono. No dejes que el pasado de otra persona o sus malas decisiones dejen de hacer lo que Dios tiene para ti. Y ahí es donde tal vez algunos están en este momento. Saben que hay algo que Dios quiere que hagas, pero tienes miedo a que eso no funcione. Y conozco tal vez personas que en el fondo tienen ese impulso para un negocio. Y con eso no estoy diciendo, no, ya mañana saque sus ahorros, invierta en algo que… No, hay que tener sabiduría, no seamos tontos también en invertir en lo que no conocemos. Pero en algunos tal vez hay ese deseo de, venga, yo soy bueno para esto, ¿por qué no tener este emprendimiento? Pero empezamos y si la economía del país se va a pique, ¿y qué va a pasar? Dudamos, ¿sí? Algunos tal vez están con el deseo de querer estar en una relación sentimental con alguien y quererse casar, pero hay miedo de intentarlo, porque tal vez lo intentaste en otra ocasión y eso fracasó, y no quieres que te lastimen. Pueden ser algunos que tal vez que Dios les está llamando a abrir su casa para un grupo familiar, un grupo de conexión, y que llevas días pensándolo y el deseo de poder reunir personas en tu casa, pero hay ese miedo de, ¿y si invito y no llegan? ¿Y si me rechazan? ¿Y si mi casa no es tan bonita como para recibirles a otras personas? ¿Qué pasa si algunos los hombres les están llamando Dios a ser el líder espiritual de su familia, pero sienten miedo de qué tal si hago una mala oración, o si al leer la Biblia no la interpreto de la mejor manera? Miedos y miedos constantemente en nuestras vidas. Cada uno de nosotros teme al fracaso, y al examinar las escrituras creo que Dios nos puede hablar sobre 3 principios importantes que nos ayudarán a vencer ese miedo al fracaso. Y si están tomando entonces nota, vamos con el primero. ¿Listos? ¿El primero cuál es? ¿Cuál creen que será el primero? Intentar. Bueno, déjenme darle esta noticia, y es que fracasarás. Escribe esta verdad, abraza esta verdad, porque a menos que seas Jesucristo o que no intentes nada, ¿qué va a pasar con tu vida? En algún momento de tu vida, ¿qué va a pasar? Vas a fracasar, ¿sí? Dile a la persona que tienes a tu lado, vas a fracasar. Vas a fracasar, ¿sí? En algún momento de tu vida vas a fracasar. ¿Y cómo así que entonces vengo a una iglesia para que me hablen de cosas de Dios y de ánimo, y antes me desaniman? Pero hay que ser realistas.
No podemos esconder esto. Y es que en algún momento de tu vida, ¿qué va a pasar? Vas a fracasar. Y acepta esta parte de tu vida como proceso de crecimiento. Porque si vemos en grandes inventores, grandes personas exitosas de la vida, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuántas veces? Una, dos, muchas, hasta algunos tal vez miles de veces. Ajá, y miren lo que dice Santiago 3, me encanta el texto de Santiago 3:2. Dice: todos que tropezamos de muchas maneras, ¿sí? ¿Todos tropezamos de muchas maneras? Sí, cuando éramos niños, ¿qué pasaba? Nos caíamos, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando nos caíamos? Nos levantábamos nuevamente. Si alguien nunca tiene la culpa de lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de mantener todo su cuerpo bajo control. Entonces mire lo que dice Santiago: todos tropezamos, todos nos vamos a caer, todos nos vamos a derrumbar en algún momento de nuestra vida. Y vamos a tropezar de muchas maneras: financieramente, en salud, en familia, en proyectos de vida. En algún momento vamos a fallar. Téngalo por seguro. En algún momento de tu vida vas a fracasar. Pero también ten presente esto: cuando falles, permítete sentir la decepción, pero no la desaprobación. Ten muy presente esto: permítete sentir la decepción, pero no la desaprobación. ¿Qué quiere decir esto? Permítete sentir frustración, enojo porque fracasaste. Eso está bien que lo puedas hacer, pero no permitas que haya desaprobación. Es que fuiste tú, es que tú eres una persona que no eres buena para eso. No te permitas eso. Permítete sentir mal porque fracasaste, sí. Permítete sentir esa decepción, porque Dios todavía te ama y tiene algo contigo. Tiene algo para poder seguir adelante. Y el hecho de que hayas fracasado en algo no significa o no te hace, escuche muy bien, un fracasado o una fracasada. Tengamos muy presente eso. El hecho de que nosotros fracasemos en alguna situación no nos hace que somos personas que fracasadas. El hecho de que una relación se haya roto no significa que tú eres un fracaso o eres una fracasada. Y escribe también esto, por favor: el fracaso es que un evento, ¿no qué? Nunca una persona. El fracaso es una etapa de nuestra vida, pero no es una persona. No somos nosotros. Y voy a argumentar esto, porque no solo fracasarás, ¿sí?, sino que van a haber momentos en nuestra vida en que Dios te va a permitir que fracasemos. Dios te va a permitir que falles, porque en esos momentos es que Dios nos permite crecer, avanzar, ver a Dios en esa necesidad, depender totalmente de Él. ¿Qué pasó con Pedro? Y todos conocemos al gran Pedro de gran éxito. ¿Y por qué era conocido Pedro? Por ser una persona impulsiva, reactiva, una persona que Jesús decía algo y decía: aquí estoy. Y una persona que era movido para hacer las cosas y querer ser una de las personas que primero le decía: Señor, aquí estoy. ¿Y Pedro fracasó? Sí lo hizo. Y fracasó a lo grande, porque aunque eran las personas más cercanas de Jesús,
le dice: Jesús, yo te voy a respaldar en lo que sea. Y si alguien viene por ti, yo desenvaino. ¿Y con quiénes pues? ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Pedro, si supieras que Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Si supieras que tú vas a fallar. No, 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 Jesús, yo no voy a fallar. Yo estoy firme para las que sea contigo. Y Jesús le dice: yo he orado por ti para que tu fe, ¿qué? No falte. Yo he orado, ¿sí? Y Pedro, todo engreído, le dice: Jesús, yo no te voy a decepcionar, y menos te voy a negar. ¿Y qué pasó? No lo negó. No fueron una, ni fueron dos, fueron tres, ¿sí? Y Pedro fracasó. Pedro falló. ¿Y Pedro sintió dolor por lo que pasó? Sí, porque él sabía que el fracaso es que un evento, no una persona. A diferencia de qué pasó con Judas. Judas, él dijo: yo fracasé, pero él no lo vio como un evento, sino que ¿qué? Fui yo. ¿Y cómo fui yo? Pedro lo vio de otra manera diferente. Sí, reconoció que fracasó, pero él se levantó, porque Dios le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y después de todo esto que Jesús asciende, Pedro es el que toma las riendas de la iglesia, y en su primer discurso más de 3,000 personas se convierten o conocen de Jesús. ¿Se imaginan eso? Pero era la persona que había negado a Jesús. Era la persona que había dicho: Jesús, contigo a lo que sea, y luego tuvo miedo y se escondió y lo negó 3 veces. Y el hecho de que fracases en algo no significa que seas un fracaso, porque ¿cuál es el primer principio? ¿Qué tenemos ahí? Fracasarás. Vas a fallar en algún momento de tu vida, y ese fracaso va a ser parte de tu crecimiento. Y algunos podrían decir: bueno, están bien financieramente, pero ¿cuántos desaciertos tuvieron en su vida? Y algunos dirían: muchos, para poder estar donde quería estar. Pero si no lo hubiéramos intentado, ¿qué hubiera pasado? Tal vez no estarías donde deberías estar o quisieras estar. Y tenemos un problema, y es que cuando chocamos con una pared, con esa pared de fracaso, nos duele tanto que nosotros decimos: ay, ya ni para qué intentarlo. Y le tenemos miedo a volver a hacerlo. Entonces, primer principio: fracasarás. Pero el segundo principio me parece que es mucho más alentador, y es: puedes superarlo. Amén. Puedes superarlo. Y no podemos superarlo por nosotros mismos. Tengamos esa humildad de hacerlo. Solo lo podemos hacer a través de ¿quién? De Jesús. Jesús puede hacer eso en nosotros. El Espíritu de Dios nos puede dar las fuerzas para levantarnos, para vencer esos temores. Y me encanta lo que dice Proverbios 24:16. Porque aunque el justo cae, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Qué hace? Se levanta de nuevo. Y aunque lo hayas intentado una vez y hayas fallado, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el texto? Te levantas. Aunque hayas tenido un momento financiero muy difícil, ¿qué vas a hacer? Te levantas. Aunque hayas tenido un proceso de salud muy difícil, te levantas. Aunque hayas tenido problemas emocionales, familiares, con los hijos, te levantas. Cuando te derriban, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie nuevamente, nos levantamos, ¿sí? Vamos a no rendirnos.
Y así es como yo redefiniría el concepto de fracaso. El fracaso es el precio que pago en el camino hacia el éxito de Dios. Para mí eso es el fracaso. Es el precio que pago en el camino hacia el éxito de Dios. Así que no tengas miedo de fracasar, porque ¿qué va a pasar? Vas a fracasar. Y eso va a pasar. Solo porque falles en algo no te hace un fracasado o una fracasada. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos una cosecha, y si no nos rendimos, entonces Dios estará allí con nosotros. Así que no importa lo que pase, o no importa lo que te pase, importa lo que sucede en ti, en lo que hay en ti emocionalmente, porque van a pasar muchas cosas a tu alrededor, pero Dios puede estar haciendo algo en ti y prepararte para algo mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el principio número 1? Fracasarás. Principio número 2, vas a superarlo. Y vamos entonces con la tercera: debes tomar riesgos de fe. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6? Y sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Y necesitamos ese riesgo de fe. Y necesitamos salir de esa zona de confort. Y es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y la fe es algo que tenemos, que vemos lo seguro. Es simplemente caminar. Y no se puede ir a lo seguro. No se puede ir a lo seguro y agradar a Dios. No se puede. ¿Recuerdan? Nuevamente hablemos de Pedro, el impulsivo. Estaban en una barca con los demás discípulos y Jesús hace un hecho sobrenatural, y es que empieza a caminar sobre el agua. Y entonces los discípulos reconocen que es Jesús. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Yo quiero ir, Jesús, yo quiero ir a donde tú estás. ¿Qué le dice Jesús? Venga, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Y qué hace Pedro? Se baja de la barca y empieza ¿qué? A caminar y a caminar y a caminar, pero las olas, los vientos, y empieza a ver a su alrededor y empieza a ver que está caminando sobre el agua. ¿Y qué dice? ¿Tuvo qué? Miedo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Y miren, esta semana viendo este texto me impactó tanto algo que nunca había visto. Pregunta: ¿Pedro fracasó por haber caminado sobre el agua? ¿Quién fracasó? Y eso no lo había visto solo esta semana. ¿Quién fracasó? Mire, yo no lo había notado. ¿Saben quiénes fracasaron? Los 11 discípulos que no lo intentaron. Yo, wow, ¿cierto? ¿Sí? Pedro lo intentó, pero al pesar que fracasó, ¿qué pasó? Lo intentó. ¿Y los otros 11 qué? Y Jesús dijo: ¿quiénes quieren venir? Y Pedro, como siempre uno dice, ese Pedro tan impulsivo, y lo hizo y caminó, pero se empezó a hundir. Y Jesús le dice ¿qué? Hombre de poca fe. Pero uno se ve como ese Pedro, sí. Pero uno dice, estando en esa situación que para nosotros no es natural caminar sobre el agua, pero lo intenta, y le tratamos tan duro a Pedro porque se hundió, pero no vemos los otros 11 que se quedaron paralizados y que no lo intentaron.
Sí, comprendemos esta parte. Y yo esta semana, wow, nunca había visto esta parte de los demás discípulos que no lo intentaron. Y tal vez criticando a Pedro, y dice Pedro siempre como de primero, y vea, se hundió, hombre de poca fe, Jesús lo regañó, pero ellos ni siquiera lo intentaron. Así que tu mayor miedo, ¿cuál va a ser? El fracaso. Ese va a ser ese miedo que nos domina a fracasar. Pero ¿sabe también qué es lo más tremendo de todo esto? Y es que tu mayor dolor es que no haberlo intentado. Al menos Pedro lo intentó y dijo: yo caminé sobre el agua, me hundí, sí, pero lo intenté. Y algunos tal vez han querido intentar hacer algo, pero tienen que miedo a hacerlo. Y pueden pasar años en que su mayor dolor es decir: ¿y yo por qué no lo hice? Y algunos tal vez están en ese dolor de sentir miedo, al menos haberlo intentado y fracasado, pero al menos lo hicieron. Pero ni siquiera lo intentaron porque tuvieron miedo a fracasar. Y hay dolor en sus corazones, un profundo dolor por tantos años de estar pensando ¿y qué hubiera pasado si hubiera tomado esa decisión? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado a hacerlo? Por eso, amados, debes tomar riesgos de fe. Ahora, paremos un momentico aquí, ¿sí? Con esto no quiero decir, no, mañana entonces ya salgo empoderado, empoderada y... Un momentico, ¿sí? Sí, voy a caminar sobre el agua, ¿sí? Lo desconocido, un momentico, ¿sí? También hay que tener prudencia, inteligencia, sabiduría para hacer ciertas cosas, ¿sí? Lo que yo les invito es a que tengamos ese mover de Dios en nuestras vidas para que nos impulse a hacer algo, no algo impulsivo por nuestras emociones. ¿Sí soy claro con esto? Porque nuestras emociones nos van a llevar a ¿qué? Pero también tenemos que escuchar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas alrededor. Ojo con esto, ojo con tal cosa. No seamos impulsivos, reactivos. Seamos arriesgados, como nos dice ahí, en fe. Y la fe es que estar pegado a la mano de Dios en cada una de esas decisiones que tomemos. Señor, ¿cómo quieres que haga esto? ¿Cómo quieres que reaccione frente a esta situación? Y creo que nunca nosotros queremos despertar en una mañana y decir lo que creí que había haber sido mi vida. Y espero que eso no nos pase. Despertar una mañana y decir: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué no tomé unas mejores decisiones? ¿Por qué no lo intenté? Y Hechos 5, Pedro predicando de nuevo, el hombre fue golpeado, fue arrojado a la cárcel, salió y el hombre volvió a predicar y la gente volvía y lo golpeaba y lo arrojaban a la cárcel. Y el Sanedrín entonces dijo: tenemos que detener a este hombre y las personas que están a su alrededor, porque están fuera de control. Y un fariseo muy sabio llamado Gamaliel se adelantó y pronunció este discurso, y mire lo que dice: por lo tanto, en el presente caso les aconsejo, dejen en paz a esos hombres, déjenlos ir, porque si su propósito o actividad es de origen humano, ¿qué va a pasar? Van a fracasar. Pero si Dios es Dios, no podréis detener a estos hombres, sino que solo os encontraréis luchando contra Dios. Qué palabras tan sabias de este hombre. Y él dice: si esto es de hombres, ¿qué va a pasar? Esas personas van a fracasar, no van a tener tanto impacto. Pero si es de Dios, déjenlos que sigan haciendo. Así que necesitamos dar ese paso de fe. Necesitamos salir de ese bote como salió Pedro.
creer en Dios y en lo que Él tiene para nosotros. Toma ese riesgo de fe. Y sí, en algún momento te vas a hundir y vas a empezar a decir, pero yo ¿por qué me metí en esto? Pero recuerda que ahí va a estar Dios también contigo y te va a sacar de ese dolor, de esa situación, de esa frustración, y te va a mover nuevamente a ir a Él, porque todas estas situaciones de fracaso nos llevan a Dios, a esa necesidad de buscar de Dios. Y con eso entonces termino, y es hora de saltar a esa tierra de fe y saber que Dios tiene para nosotros y que Dios está ahí en su perfecta voluntad. Y hay una pregunta allí para que cada uno pueda reflexionar y autoexaminarse. ¿Qué riesgo de fe te está llamando Dios a tomar hoy? A lo que has escuchado en esta mañana, ¿qué te está impulsando Dios en esta mañana? ¿Qué hay en tu vida que necesitas aprender? ¿Qué miedos estás luchando? Y recuerda, vas a fracasar, pero puedes superarlo. Pero también arriésgate, pero no por un momento impulsivo o reactivo, un riesgo de fe. Y ahí va a estar Dios, ahí va a estar Jesús. Y mientras podemos estar orando, le invito a que incline su rostro, que simplemente pueda meditar en lo que he hablado en esta mañana. Y Jesús tomó un riesgo. ¿Y qué es el riesgo de Jesús? Venir a una tierra, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para salvarnos de un gran problema, y era el pecado. Ese pecado nos separa de Dios. Ese pecado nos lleva cada día a sentir miedo, temor, a seguir adelante con nuestra vida. Y por eso Jesús vino a nuestra vida, porque Él no nos da un espíritu de cobardía, un espíritu de temor. Y si en esta mañana necesitas pedirle a Dios que quite de ti esos miedos, porque eso no viene de Él, necesitas alimentarte de la presencia de Él, necesitas conocerle un poco más y ver todo lo bueno que Él tiene. Sí, vas a fracasar, sí, vas a pasar por momentos difíciles de tu vida que ninguno quisiéramos vivir, pero Dios promete que va a estar allí, te va a consolar, te va a levantar, porque aunque tropecemos muchas veces en nuestra vida, Él está allí para levantarnos, no para criticar, no para juzgar, para levantarnos y animarnos y corregirnos también, porque tal vez hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, y que hoy pueda ser un buen momento para decirle: Señor, perdóname por la forma en que he estado manejando mi vida, y no quiero yo controlar mi vida, sino que, como cantábamos, que tú seas el capitán de mi vida, que tú seas quien guíe en esas olas, en esas tormentas, en esas circunstancias de mi vida, y que necesito que tú me guíes en fe y ayúdame a tomar buenas decisiones. De hoy en adelante quiero vencer ese temor al fracaso, quiero superarlo y quiero vivir creyendo que cada una de esas situaciones difíciles han sido para crecer, han sido para acercarme a ti y poder ser una mejor versión para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis familiares que aún no te conocen. Y tú todo lo usas para nuestro bien, y gracias por eso, Señor. Así que anima al que en esta mañana se siente frustrado, enojado, enojada por sentirse fracasado. Y no eres un fracaso. El fracaso es un evento, no una persona.
Y Señor, consuela a quien necesita en esta mañana consuelo. Fortalece a quien se siente desanimado, a quien siente que su fe decae. Y ayúdale, Señor, y como iglesia podamos estar pendientes los unos de los otros, acompañarnos. Y sobre todo que tu palabra nos guíe a lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, próximo domingo continuamos con otro miedo. Y miércoles nos vemos de manera virtual, lunes los que están estudiando hermenéutica. Y bueno, que esta pueda ser una buena semana donde podamos aplicar lo que dice allí la hojita, y que Dios nos ayude. Que Dios les bendiga y que pasen una buena semana.